Un millonario revela la increíble decisión de su hijo, elige a la faccinera entre 5 ricas. En el corazón de Guadalajara, donde la tradición y la modernidad conviven como luces y sombras, Miguel Hernández, un millonario reinante, se sentaba en la mesa del comedor de su mansión. Su rostro, surcado por surcos de arrogancia y éxito, irradiaba una certeza: su hijo, Daniel, debía elegir a una de las 5 jóvenes de clase alta que había preparado como prospectos para su futura esposa. La presión en el aire casi se podía cortar, y los murmullos de los sirvientes se mezclaban con el silencio de su esposa, Teresa, una limpiadora de vasta dignidad, que sabía que su hijo había sido educado con amor y humildad. Teresa nunca había querido que Daniel fuera un reflejo de su padre. A lo largo de los años, con cada sacrificio, ella había plantado en su hijo raíces de dignidad, esfuerzo y respeto por el otro. Cuando las fiestas en el barrio resonaban con risas y música en las calles polvorientas, ella recordaba lo que era realmente importante. Daniel, con sus 16 años y su corazón a 1000 por hora, soñaba con Laura, la limpiadora de su escuela, pero estaba atrapado en la red dorada que su padre había tejido. El día de la comida llegó, y el olor a chiles en nogada se mezclaba con el aire cargado de expectativas. Las 5 jóvenes estaban sentadas en la mesa, sonriendo y luciendo perfectas, pero algo se atoraba en el estómago de Daniel. Un torrente de emociones lo invadía. Recuerdos de las sonrisas de Laura, de sus sueños compartidos en la penumbra de la escuela, resonaban en su mente. ¿Qué elección era la correcta? Hoy es un día decisivo, Daniel. Elige a una, decretó Miguel, mientras sus ojos de acero escrutaban al joven. Mamá Daniel buscó a su madre, cuyo favor y amor siempre había sido su ancla. Ella le mostró una sonrisa sutil, dándole fuerzas, mientras pensaba en su sol. Daniel, en ese instante, decidió que no podía seguir las órdenes de su padre sin escuchar a su corazón. Yo quiero estar con Laura. La declaración dejó caer un silencio atroz, como si el tiempo se detuviera. Los rostros de las jóvenes se convirtieron en máscaras de sorpresa, y el aire se volvió espeso. Miguel, con el rostro enrojecido de ira, explotó en reproches. ¿Acaso estás loco? No puedes estar con una limpiadora. Eso no es nuestra realidad. Las palabras de su padre lo golpeaban como un látigo, y el dolor se hizo palpable en el ambiente. Pero ella es increíble. La admiro por lo que es, no por lo que tiene. La voz de Daniel temblaba, pero en su interior crecía un fuego arrasador. Teresa, desde su rincón, sintió que su corazón latía con esperanza y orgullo, y se atrevió a interrumpir. Miguel, recuerda lo que hemos enseñado a nuestro hijo. El amor no tiene precio ni origen. Daniel miró a su madre, los ojos llenos de lágrimas. La risa de los niños en las posadas, el sonido del mariachis, el calor familiar que siempre había sentido, se consolidaban en una verdad sencilla: el amor verdadero prevalece sobre la riqueza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero el nivel de tensión no había disminuido. Decidida a proteger a su hijo, Teresa tomó la palabra nuevamente, con voz firme y amorosa. La llegada de Laura sería el punto culminante de esa tormenta emocional. ¿Podría la chica de sus sueños convencer a Miguel de que el amor verdadero puede vencer al estigma? Un ruido en la puerta hizo que todos volvieran la cabeza. La figura de Laura se recortaba en el umbral, asustada pero decidida. Ajena a la tormenta que se avecinaba. Daniel sintió un remolino en su interior. ¿Su corazón latía para Laura o para la vida que su padre había deseado para él? ¿Cedería a la presión familiar o se atrevería a luchar por su amor? La historia quedó colgando en la balanza, un futuro incierto que prometía un desenlace explosivo. ¿Qué camino elegiría Daniel? La decisión no se jugaba solo en su corazón, sino en la esfera familiar que podría estallar por los aires. La pregunta resonaba en el aire: ¿qué podría hacer un joven entre dos mundos?
Los murmullos en la mesa se detuvieron cuando Laura cruzó el umbral. Daniel sintió que la respiración le faltaba. Ella, con su cabello oscuro desordenado por el viento, portaba una sencillez encantadora que contrastaba con el lujo de la estancia. Pero en sus ojos había una chispa que iluminaba todo a su alrededor. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Todos los problemas, las expectativas y las críticas desaparecieron por completo. Hola, Daniel. Laura sonrió tímidamente, pero su rostro reflejaba la misma determinación que sentía él. El curso de los acontecimientos cada vez más incontrolables en la estancia comenzó a transformarse. Las miradas de las jóvenes en la mesa, que antes eran solo un detalle decorativo, ahora refulgían con frustración y celos. Daniel Miguel interrumpió la conexión visual entre ambos con un tono de voz amenazante. ¿Qué diablos estás haciendo? Llama a esa chica y díselo ya. No, papá, su voz sonó más firme de lo que él mismo sintió. No puedo elegir un futuro basado en lo que tú esperas. Laura es parte de mi vida, no un simple capricho. Era un giro que Miguel nunca esperó. Parte de tu vida. Miguel entrecerró los ojos, su ira palpable. ¿Acaso piensas que ella puede dignificar esta familia? Miguel, basta. Teresa finalmente tomó la palabra, su voz resonando con autoridad maternal. No es cuestión de dignidad. El amor no se mide por las posesiones. Lo que importa es lo que hay en el corazón. Daniel sonrió, sintiendo el respaldo de su madre como un salvavidas en medio de la tormenta. Laura dio un pequeño paso al frente, su rostro visiblemente nervioso pero lleno de coraje. Señor Hernández, entiendo que mis circunstancias pueden parecer bajas ante sus altos estándares. Sin embargo, lo que Daniel y yo compartimos es genuino. Su amor me inspira a ser mejor. Las palabras de Laura llenaron la habitación de una atmósfera inexplicablemente poderosa. Era un comunicado que tomó la voz de una guerrera. El silencio fue abrumador. Las 5 jóvenes, antes animadas y ansiosas, ahora solo miraban, sus rostros enrojecidos como si el aire mismo empujara contra sus rostros. Laura, no debería estar aquí. Daniel finalmente rompió el silencio, su voz cargada de emoción. Pero me alegra que estés. Tu valentía me inspira. Y desde que te conozco, he aprendido lo que realmente significa la riqueza. ¿Riqueza? Miguel se rió, pero su risa temblaba con incredulidad. ¿Y qué te aportará esa chica más que una vida de carencias? No todo se trata de dinero, papá, Daniel protestó, su fuerza creciendo. Se trata de ser verdadero. Se trata de quién eres realmente dentro. Y eso es lo que Laura me ha enseñado. La ira de Miguel se incrementó, y su expresión se transformó en un rostro de desprecio. Tras una pausa electrizante, Teresa alzó la mano. ¿Sabes, Miguel? Puede que tengas dinero, pero el verdadero valor se mide en el amor. No quiero que nuestro hijo crezca en un entorno donde las etiquetas son más importantes que las almas. Esto no es un juego de poder, es su vida. Laura retrocedió un paso, su rostro que palidecía, pero la resolución en su corazón no flaqueó. Daniel se acercó a ella, sintiendo que la distancia entre ellos se acortaba. Con cada latido, la conexión se hacía más fuerte. Él estaba decidido a luchar por su amor, y no dejaría que el miedo de su padre lo detuviera. Ella es lo más valioso que tengo, declaró Daniel, mirando fijamente a su padre. Si no lo entiendes, es porque nunca te has dejado sentir lo que es el amor genuino. Justo cuando el aire estaba cargado de tensión, Miguel, incapaz de contener su furia, se levantó de la mesa y salió disparado hacia el pasillo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Laura y Daniel contemplaron cómo se cerraba la puerta del comedor, dejando tras de sí un silencio que resonaba. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó Laura temblando un poco pero con una mirada desafiante en sus ojos. No lo sé, Daniel murmuró, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encender su interior. Era el inicio de una batalla por el amor, un amor que no podía ser desterrado por las expectativas. Un grito proveniente de fuera interrumpió sus pensamientos. Alguien había llegado, y el nombre resonó en la atmósfera. Laura, necesito hablar contigo.
Era su madre, y su rostro reflejaba preocupación. Daniel sintió el pulso del futuro volver a ponerse en movimiento. ¿Podría su madre ayudar a cambiar las tornas entre dos mundos? O se avecinaba una tormenta aún más intensa, la historia estaba tomando giros inesperados, ¿sería este el comienzo del enfrentamiento definitivo entre la pobreza y la riqueza, el amor y la ambición? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. Laura apenas pudo contener el aliento al escuchar la voz de su madre, Rosalía, resonando en la entrada. Se sentía atrapada, como si todos sus miedos se reunieran en aquel momento crítico. La figura de su madre, siempre llena de amor y ternura, ahora parecía cargar con el peso de su angustia. «Mamá, ¿qué sucede?», preguntó, mientras veía la preocupación formarse en los ojos de Rosalía. La mamá de Laura dio un paso adelante, sin apartar la vista de Daniel, como si quisiera analizar cada detalle del chico que había encendido el fuego en el corazón de su hija. «Laura, he estado buscando a tu padre», murmuró Rosalía, su voz temblando. «Él se ha metido en serios problemas, y creo que está planeando hacer algo muy drástico». Daniel sintió una punzada en el estómago, la atmósfera se tornó de nuevo turbulenta. Ni siquiera sabía a qué problema se refería Rosalía, pero presentía que las acciones de su padre tendrían repercusiones en todo su mundo. Se acercó a Laura, tratando de brindarle apoyo, y en su mirada se reflejaban promesas de lucha. «No puedo dejar que se interponga entre nosotros», afirmó Daniel, sintiendo que había llegado el momento de tomar una postura firme. Pero Rosalía agitó la mano, como si intentara calmar las aguas antes de que se desbordaran. «Escucha, cariño. Tu padre está muy enfadado con la situación. Tal vez no lo entiendas, pero su orgullo es lo que está en juego. No solo está perdiendo a un hijo, está viendo cómo una chica de bajos recursos se introduce en su vida», explicó Rosalía con sus ojos llenos de preocupación. «Y eso no solo le golpea a él, nos golpea a todos. Creo que tiene planes de llevarte a otro lugar, donde ni siquiera puedas verte con Laura». Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. ¿Tenía su padre el poder de separarlos de una manera tan drástica? Miró a Laura, y en sus ojos vio un reflejo de miedo similar al que sentía, pero también destellos de determinación. «Mi amor no está en venta», dijo ella con convicción, como si estuviera reafirmando un juramento. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. «Vamos a mostrarle a tu padre que este amor es verdadero. Y quien no se atreva a poner su confianza en lo que siente, es porque lo ha olvidado todo. No puedo ser una opción, no sin importar lo que piense». «Pero, ¿qué hacemos?», insistió Rosalía, angustiada, mientras observaba a su hija y a Daniel con un orgullo que se mezclaba con miedo. «No me gusta pensar que algo malo le pueda pasar a alguno de ustedes». Fue entonces que un plan empezó a forjarse en la mente de Daniel. «Mamá, necesitamos enfrentarlo juntos. Él cree que puede controlarlo todo, y es hora de que vea que el amor tiene el poder más grande de todos, incluso ante él». Se volvió hacia Laura y la tomó de la mano, sintiendo su aliento en la piel, su apoyo tangible en medio de la tormenta. «Nosotros dos, armados de amor, podemos enfrentar a cualquier adversidad». La voz de Daniel resonó con una fuerza inesperada y liberadora, como si hubiera despertado de un letargo, pero antes de que pudieran hacer un movimiento, un estruendo proveniente de la entrada llamó su atención. La puerta se abrió de golpe, y Miguel, con la cara pálida pero decidida, volvió a entrar al comedor. «He decidido que debemos hablar», dijo, su tono ahora más sombrío. Un silencio pesado se apoderó de la habitación, y la tensión se volvía casi palpable. Laura y Daniel intercambiaron miradas cargadas de significado, como si supieran que se estaban adentrando en un campo de batalla donde el amor y la tradición estarían en juego. El enfrentamiento con Miguel se convertiría en una prueba definitiva, y el resultado podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. «¿Estás listo para escucharme, hijo?», Miguel preguntó, y cada palabra resonó con eco de desafío. La decisión de Daniel estaba cristalizando, pero el impacto de lo que vendría podía ser mayor de lo que cualquiera de ellos imaginaba. La lucha por su amor estaba por comenzar, y con ella, el legado de la familia Hernández muy pronto se vería transformado. ¿Lograría Daniel sostener alto el estandarte del amor en esta guerra inesperada? Su respuesta estaba a punto de revelarse.
Daniel sintió que el aire se volvía denso. La expresión de su padre, Miguel, era una mezcla de autoridad y frustración, como si las palabras que iba a pronunciar pudieran sellar el destino que le había preparado a su hijo. Sí, estoy listo, respondió Daniel, apretando la mano de Laura con firmeza. Sabía que este momento era crucial. Las palabras que seguirían podrían alterar no solo su futuro, sino también el de Laura y su familia. Miguel dio un paso adelante, su mirada penetrante recorriendo a su hijo y a la chica que, en su mente, no tenía cabida en la vida que él había diseñado para Daniel. Lo que quiero decir es simple, hijo. Te he dado todo lo que necesitas. Comunicación, educación, contactos, y ahora que estás en una etapa decisiva de tu vida, me preocupa que estés tomando decisiones impulsivas. ¿Decisiones impulsivas? Daniel respondió, su voz resonando con fuerza. ¿Amar a alguien es impulsivo? ¿Es un error querer a alguien que me hace feliz? Yo no estoy pidiendo nada material, solo poder decidir a quien quiero a mi lado. Laura lo observaba con admiración, sintiendo que cada palabra de Daniel resonaba en su propio ser. Ella había luchado contra las expectativas y los estereotipos toda su vida, y ahora, ese mismo espíritu se reflejaba en el chico de la que se había enamorado. Necesito que entiendas que no solo se trata de ti. Tu madre y yo hemos trabajado duro para que tengas un futuro brillante. Tú tienes un futuro diferente, un futuro que incluye a personas adecuadas, continuó Miguel, con una temblorosa determinación. Unas personas que son del mismo nivel que nosotros que pueden ofrecerte más de lo que ella jamás podrá. La indignación corrió por las venas de Daniel. ¿Y quién decides tú que es adecuada? ¿Esa es tu idea de lo que debe ser el amor? El amor no debería ir acompañado de condiciones ni clasificaciones. Es algo verdadero, algo puro. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Los murmullos de la familia se habían desvanecido. Finalmente, Rosalía, quien había permanecido al margen, intervino. Miguel, tenemos que escuchar a nuestro hijo. Este amor es real y, por favor, no sigas menospreciando a Laura. Ella tiene una fuerza y una bondad que tú no puedes negar. Miguel desvió la mirada, incómodo ante la defensa de su esposa. Pero Daniel supo que el momento había llegado para dar un paso más audaz. ¿Y si yo elijo a Laura?, preguntó, sintiendo la adrenalina fluir a través de él. ¿Qué harías entonces, papá? ¿Me alejarías de ella? ¿Me llevarías lejos sin importarte lo que siento? Eso nunca pasará, Miguel replicó, su voz más baja. Pero tienes que entender que el camino que eliges tiene consecuencias, Daniel. Y yo no puedo quedarme de brazos cruzados mientras tomas la decisión equivocada. Las palabras de su padre resonaban como disparos en un campo de batalla emocional. Daniel miró de nuevo a Laura. Su expresión mostraba miedo, pero también una determinación feroz. Juntos, podían enfrentar cualquier adversidad. Así que haremos esto, dijo Daniel, sintiendo que la fuerza de su amor por Laura lo sostenía. Nosotros lucharemos por nuestro amor. Y si tengo que demostrarte que estamos hechos el uno para el otro, haré lo que sea necesario. El desafío brillaba en sus ojos. Miguel no esperaba tal respuesta, y su rostro se tornó sombrío. Laura sintió el aire cambiar, una mezcla de esperanza y una inminente tormenta. Daniel comenzó, pero él la interrumpió. No, Laura. Quiero que sepas que estoy aquí. Por ti, y por nosotros. Pero entonces, un rumor sutil comenzó a formarse. Rosalía, aún temerosa, interrumpió la creciente tensión. Miguel, sé que esto es difícil, pero hay algo más que necesitas saber. Lo que más temes podría estar a punto de suceder. Daniel y Laura se miraron, comenzando a sentir un peso significativo en la atmósfera. ¿De qué estás hablando?, preguntó Daniel, sintiendo que la calma se había desvanecido, reemplazada por un inquietante presentimiento. Los ojos de Rosalía se llenaron de lágrimas, y el corazón de Daniel comenzó a latir con desesperación. Tu padre él ha hecho algo que podría cambiar todo. Un silencio sobrecogedor llenó el aire, y la incertidumbre se multiplicó. ¿De qué se trataba realmente? La batalla por su amor había comenzado,
pero ahora la amenaza de un giro inesperado se asomaba por la puerta. La historia de sus vidas estaba a punto de dar un vuelco, y su valentía sería puesta a prueba como nunca antes. Daniel sintió como el sudor comenzaba a formar pequeñas gotas en su frente. Las palabras de su madre pesaban en el aire, como una nube oscura que amenazaba con desatarse. Esa incertidumbre lo llenaba de ansiedad mientras se preguntaba qué podría haber hecho Miguel que lo llevara a esta situación. ¿Qué hiciste, papá? La voz de Daniel salió entrecortada, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Laura lo miraba, sus ojos reflejaban el mismo miedo que él sentía, pero también una fe inquebrantable en el amor que compartían. Miguel, visiblemente afectado, guardó silencio. Rosalía, con las manos entrelazadas frente a ella, continuó hablando, sus ojos llenos de lágrimas. Daniel, tu padre ha estado organizando una reunión con familias influyentes. Ha trabajado para conseguirte un futuro que él considera prometedor, y eso incluye presionar para que tú te comprometas con alguien más, alguien que él cree que es adecuada para ti. Las palabras retumbaron en la habitación como un trueno. El corazón de Daniel se hundió. ¿Así que lo que has hecho es venderme a un mundo que no quiero? ¿Como si yo no tuviera voz en esto? ¿Como si el amor que siento no valiera nada? Es más complicado de lo que parece, hijo, intentó explicar Miguel, aún sin poder sostener la mirada de su hijo. He recibido propuestas de personas influyentes que pueden ayudarte a avanzar mucho más de lo que imaginas. No estoy tratando de arruinar tu felicidad, estoy tratando de construir tu futuro. ¿Construir mi futuro? ¿O el tuyo? Daniel respondió, su voz cada vez más firme. Esto no es solo un juego, papá. Esto es mi vida, y la vida de Laura. Yo no puedo simplemente cambiar mis sentimientos como si fueran un traje que no me queda bien. Laura dio un paso hacia adelante, con valentía. No somos juguetes ni proyectos. Nuestro amor es auténtico y vale tanto como cualquier conveniencia económica que se pueda plantear aquí. No te estoy pidiendo que me aceptes, solo que nos dejes ser libres. Miguel, atrapado entre la defensa apasionada de los jóvenes y su sueño de un futuro grandioso para Daniel, sintió que la presión aumentaba. Su rol como padre estaba en juego, pero la incomunicación parecía acercarse a su clímax. Al final, tú eres quien elige, Daniel. Solo espero que sepas qué camino eliges. La resolución en la mirada de Daniel ardía como una llama inextinguible. Entonces, aceptaré la elección, papá. Pero no la elección que tú has hecho por mí. Elijo a Laura. Y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias que eso traiga. ¿Vas a apoyarme en esto o me dejarás luchar solo? El silencio llenó la habitación, pero la intensidad del momento era palpable. Rosalía se llevó la mano a la boca, sintiendo la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Miguel, sin embargo, apenas pudo contener su propia decepción y miedo. ¿Qué consecuencias vendrían? ¿Podría realmente Daniel enfrentarse solo al mundo? Por favor, denme un minuto, dijo Miguel, antes de salir rápidamente de la habitación, dejando atrás a Laura y Daniel en medio de una tormenta emocional. Daniel buscó la mirada de Laura, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Eran dos luchadores en medio de una batalla en la que solo ellos podían decidir su destino. ¿Y si él no puede aceptarlo?, preguntó Laura, su voz ahora un susurro lleno de dudas. Entonces haremos lo que sea necesario. No solo estamos luchando por nosotros, también lo hacemos por aquellos que nunca han tenido la oportunidad de elegir. La mirada de Daniel era fuerte, un faro de esperanza en medio de la niebla. Pero en su corazón, sentía que este sería solo el principio de una pelea mucho mayor. De repente, el sonido de un teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje que llegó a su móvil. Daniel lo miró, y cuando leyó el contenido, sus ojos se abrieron como platos. Estamos en camino. Lo que han planeado cambiará todo y habrá consecuencias. Laura observó su cara, interrogativa. ¿Qué dice? Es un mensaje de un amigo. Algo importante se aproxima, lo que no esperábamos puede ser más grave de lo que creíamos. Esta batalla apenas comienza. Ambos comprendieron que no había vuelta atrás y que el futuro era aún más incierto.
¿A qué se enfrentaría realmente Daniel? La lucha no solo sería por su amor, sino también por su libertad y el derecho de elegir su propio camino. La tensión en la habitación creció como una sombra que se alargaba al atardecer. Daniel y Laura intercambiaron miradas, cada uno buscando consuelo en el otro, mientras la amenaza de lo desconocido se perfilaba detrás de ellos. Daniel sintió que su pecho se apretaba con la incertidumbre, el mensaje de su amigo había encendido una chispa de alerta que no podía ignorar. ¿Quién está viniendo?, preguntó Laura, su voz resonando con angustia. Esguardo una respuesta, murmuró Daniel, sintiendo que algo importante estaba por desatarse. Sin poder contenerse, agarró su teléfono y empezó a teclear, buscando a aquel amigo que siempre parecía estar al tanto de lo que pasaba en el entorno de Miguel. El silencio se hizo denso mientras esperaban una respuesta. Cada segundo se sentía como una eternidad, una cuenta regresiva que los empujaba a un destino incierto. Finalmente, el teléfono vibró. Daniel lo miró con ansiedad y leyó el nuevo mensaje: no solo tu padre está en juego. La reunión que se prepara es para más que un compromiso. Conocerás sus verdaderas intenciones. Tienes que estar preparado. ¿Qué significa eso?, preguntó Laura, notando la palidez en el rostro de Daniel. Él respondió con voz temblorosa: no lo sé, pero tengo la extraña sensación de que algo grande está por suceder, y que nos involucra a todos. Sin saber exactamente qué hacer, decidieron actuar. Con cada momento que pasaba, la preocupación por las acciones de Miguel aumentaba. Daniel propuso que se encontraran con su amigo a pesar del riesgo, pero Laura sugirió que deberían discutirlo más a fondo. Podría ser peligroso, Daniel. La última vez que te involucraste fue por tu padre, y no salió como esperábamos. Pero esta vez las cosas son diferentes. No solo estamos hablando de mí, sino de nuestro futuro, de nuestra libertad, insistió Daniel con firmeza. Laura asintió, comprendiendo la urgencia, y su mano encontró la de él, dándole fuerza. Juntos entonces. Pero prométeme que no tomarás decisiones a la ligera. Cada paso cuenta. Sin perder más tiempo, decidieron buscar dónde se encontrarían con el amigo. La enseguida incertidumbre del lugar y el ambiente inquietante reflejaban sus corazones agitados. Llegaron a un parque cercano, donde la luna llenaba el cielo de un brillo tenue, creando una atmósfera de misterio a su alrededor. Mientras esperaban, Daniel comenzó a recordar momentos de su vida. Desde sus juegos de infancia hasta la primera vez que se dio cuenta de que amaba a Laura. Cada recuerdo era un ancla a su verdadero yo, ese que se veía amenazado por las decisiones de su padre. ¿Te imaginas si todo esto termina en algo positivo?, preguntó Laura, rompiendo el silencio. ¿Y si tu padre se da cuenta de que lo que hemos construido es más importante que cualquier obligación social? Espero que eso suceda, dijo Daniel, la esperanza brillando a través de su voz. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos estar listos para luchar por lo que amamos. En ese instante, una figura apareció entre las sombras. Era su amigo, Rodrigo, con la cara tensa y preocupada. Lo siento por la espera. Hay cosas que debes saber, Daniel. La reunión de tu padre no es solo un compromiso convencional. Los ojos de Daniel se ensancharon, anticipando lo que vendría. ¿Qué has descubierto? Rodrigo tomó aire, sentándose rápidamente. La noche prometía revelaciones que cambiarían el rumbo de todo. Preparan algo que podría arruinarlo todo, y tú tienes que estar listo. El amor que tienes por Laura podría estar en peligro, mucho más de lo que pensabas. A medida que la conversación fluía, Daniel sintió como el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. ¿Podrían realmente luchar contra los planes oscuros de Miguel? La batalla iría más allá de él y Laura. Lo que estaba en juego era más grande de lo que podían imaginar. Rodrigo, al notar la preocupación en los ojos de Daniel, terminó con una frase impactante: tienes que hacer una elección. Porque en la próxima reunión, todo cambiará. Te están esperando, y puede que no seas el único que deba elegir. Daniel sintió el helado escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué decidiría sobre su futuro una vez que se revelaran las verdaderas intenciones de su padre? La lucha apenas comenzaba. La noche caía con pesadez sobre el parque,
mientras las estrellas parecían ocultarse tras nubes amenazantes. Daniel miró a su amigo, la confusión y la ansiedad chocaban en su interior como truenos que amenazaban con estallar. Rodrigo, con su rostro marcado por la preocupación, parecía ser el único baluarte del sentido común en medio de la tormenta. ¿Qué quieres decir con que hay algo más?, preguntó Daniel, sentando aún más su mirada en Rodrigo, como si pudiera extraer respuestas de su amigo solo con la fuerza de su voluntad. Rodrigo suspiró, y en su expresión se podía ver el peso de una verdad difícil de compartir. Tu padre no solo planea esta reunión para hablar de negocios o alianzas. Hay algo más personal, algo que involucra a varias familias influyentes, y a ti. Daniel entrecerró los ojos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Qué más puede haber en juego? El amigo tomó aire, consciente de que cada palabra podría alterar el curso de sus vidas. Se rumorea que planean un arreglo, un compromiso entre familias para fortalecer el poder que tienen. Tu nombre saldrá a la luz, Daniel. Y Laura, ella también es parte de esa historia. Laura, que había permanecido en silencio, de pronto se sintió expuesta. ¿De qué estás hablando? ¿Qué papel jugaría yo en esta locura? Es una tradición entre los ricos, Laura, intervino Rodrigo, sus palabras densas como humo. Unir familias no solo por amor, sino por estrategia. Tu relación con Daniel podría ser la clave para mantener a raya a sus rivales. La atmósfera se volvió opresiva. Daniel sintió que el aire se le escapaba. ¿Acaso mi vida no es mía? ¿Soy solo una pieza en su tablero de ajedrez? Podría ser mucho más, le respondió Rodrigo. Pero también podrías perderlo todo. Tienes que pensar en eso antes de enfrentarlos. La reunión no será solo una charla, será el lugar donde las decisiones de todos tomarán forma. Laura se acercó más a Daniel, entrelazando sus dedos en un gesto reconfortante, pero él podía sentir la inquietud de ella, un eco de sus propios miedos. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó, su voz casi un susurro. Necesitamos un plan. No podemos dejar que decidan por nosotros, dijo Daniel, su voz firme, casi una declaración de guerra. Si ellos piensan que esto es un juego, es hora de que también aprendan a jugar. Eso es peligroso, replicó Rodrigo. Tu padre tiene poder y recursos. Enfrentarlo sin haber investigado sería un suicidio. Pero si no lo hacemos, nos condenamos. ¿Te imaginas perder lo que tenemos por los juegos de otros? Daniel dejó escapar su frustración, su corazón latía más fuerte. Se necesitaba valentía en esa situación, una acción decisiva. No era solo un dilema familiar. Estaba en juego su amor, su futuro. Un silencio pesado llenó el aire mientras Daniel miraba a Laura. Ahí estaba, viendo todo a través de sus ojos. No me importa lo que piensen. Si están buscando una guerra, entonces, se las daremos. Pero debemos estar preparados. Necesitamos aliados. ¿Aliados?, cuestionó Rodrigo, parpadeando como si la idea le hubiera sorprendido. Sí. Hay otros. Otros que también han sido afectados por el poder de tu padre. Tal vez alguna de esas familias podría estar en nuestra misma órbita. Pero necesitas estar dispuesto a arriesgarlo todo, le dijo Daniel a Rodrigo. El silencio se rompió con un murmullo distante. Cuando levantaron la vista, notaron que la luna se había ocultado tras las nubes. Algo en el ambiente había cambiado, como si la propia noche fuese un presagio de lo que estaba por venir. Es ahora o nunca, expresó Daniel, nueva determinación en su voz. Sabremos de qué están hechos y no dejaremos que nos separen. Protegeremos lo que hemos construido. Mientras se levantaban del banco, un estremecimiento recorrió a Daniel. En su mente resonaba la advertencia de Rodrigo. Recuerda, Daniel, no solo estás eligiendo por ti. El futuro de muchos depende de esto. Y en ese momento, Daniel supo que la elección era más que una batalla personal, estaba forjando un ejército. La dirección de su vida había cambiado. Para siempre, y ahora debía estar listo para enfrentar el impacto de su decisión, pero, mientras se iban, una sombra se movió en el borde del parque.
Un susurro encontró su camino a su oído, una risa suave y fría que hizo que su piel se erizara, y al darse vuelta, una figura familiar se recortaba en la oscuridad, sonriendo siniestramente. Ya era hora de que se decidieran, dijo el desconocido, y el miedo se instaló en el corazón de Daniel. ¿Sería este el primer paso hacia su ruina? ¿O hacia la libertad? La figura en la oscuridad dio un paso adelante, su expresión era una mezcla de burla y desafío. ¿Cuánto tiempo más pensaban que podrían esconderse de la verdad? La voz resonaba como un eco que reverberaba en la mente de Daniel. ¿Qué quieres?, preguntó, la pregunta salió más como un rugido que como una duda. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y el malestar de la situación se afianzaba en cada rincón del parque. Soy Rubén. Y estoy aquí para ofrecerles una elección, respondió el desconocido, cruzando los brazos. Su actitud desinhibida despertó dudas y desconfianza instantánea. Era un hombre de negocios, de esos que saben manejar las palabras como estrategias. Nada en este mundo se hace sin un precio, y hoy ustedes deben decidir si están listos para pagar. Laura apretó la mano de Daniel, su rostro pálido iluminado por la tenue luz de las farolas. Esto no puede ser bueno, susurró, aunque su temor apenas era audible sobre el latido acelerado en el pecho de Daniel. ¿Cuál es tu oferta?, cuestionó Daniel, cada palabra pesada como una roca. No podía darse el lujo de ignorar cualquier pista que pudiera tener Rubén sobre los planes de su padre. Unir fuerzas, dijo Rubén, su tono persuasivo. Tu padre ha jugado sus cartas, pero yo tengo información que podría ayudarte. Si decides trabajar conmigo, juntos podríamos forjar un camino que los lleve a ustedes al poder, un poder que podría sobrepasar a esas familias a las que estás tan ansioso por desafiar. Daniel miró a su alrededor, la incertidumbre nublando su juicio. Sin embargo, la tentación susurraba en su interior. La idea de tener una ventaja sobre su padre era un fuego que ardía con fuerza. ¿Y si decidimos no hacerlo, qué pasaría? Eso depende de cuán dispuesto estés a perder, respondió Rubén, con una desbordante confianza. Sin mi ayuda, tu padre hará lo que siempre ha estado planeando. Y lo que es aún peor, Laura quedará atrapada en medio de ese juego. El estómago de Daniel se encogió. Laura era lo único que verdaderamente valoraba. El dilema lo devoraba por dentro. Aceptar a Rubén podría significar traicionar lo que había construido o arriesgarse a perder más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Deberíamos pensarlo, dijo Laura, su voz titubeante, pero firme. No hay tiempo para pensar. La reunión se aproxima y las partes ya se están moviendo, insistió Rubén, casi con impaciencia. Estoy ofreciéndoles una salida, una oportunidad para que tomen el mando de su propio destino. Pero debes actuar rápido, Daniel. El silencio pesaba en el aire, llenándolo de dudas. Cada respiración era un reto a su valentía. No quiero involucrarme en más juegos oscuros, replicó él, la voz firme pese al temor que bullía en su interior. Pero tampoco puedo dejar que decidan por mí. Rubén sonrió con un brillo astuto en sus ojos. Es bueno escuchar que tienes agallas. Eso me gusta. Pero medir el coste es importante, así como saber que cada decisión tiene sus consecuencias. Laura, visiblemente nerviosa, miró a Daniel, buscando una respuesta, una señal de que tenían el control. La decisión se ardía en el aire como una mariposa atrapada entre las llamas. Sin embargo, la sombra del poder siempre parecía arrastrar más peso que la luz de la libertad. Si decides no ir por este camino, entenderás que la batalla es mucho más complicada de lo que parece. Las piezas ya están en el tablero y tú no eres el único que tiene mucho que perder, finalizó Rubén, y su presencia brillaba con una intimidante seguridad, ya con la presión volviéndose intolerante. Daniel sintió el ardor de una decisión crucial sobre él. Tenemos tiempo para pensar, o debemos elegir ahora, en ese momento, Rubén desapareció de la luz del parque, dejando tras de sí un aire cargado de misterio y preguntas. ¿Qué debería hacer Daniel? ¿Acoger la influencia de Rubén o confiar en su propio camino? La luna oscilaba entre las nubes, reflejando su indecisión. Debemos saber más sobre él. Y también sobre las familias a las que se refiere. Murmuró Rodrigo,
interrumpiendo sus pensamientos. Los tres asintieron, la urgencia de sus acciones comenzaba a tomar forma. El silencio envolvió el parque una vez más, un preludio de la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, el destino de Daniel y Laura comenzó a definirse en cada latido de su corazón, mientras el eco de la risa de Rubén resonaba en la brisa de la noche. Daniel estaba a punto de descubrir que la verdadera batalla no solo sería por su futuro, sino también por el de aquellos a quienes amaba. ¿Tendría el coraje necesario para tomar la decisión correcta, o se perdería en el caos de un juego más grande de lo que jamás había imaginado? El frío de la noche calaba los huesos de Daniel mientras la tensión aún flotaba a su alrededor como un manto pesado. Miró a Laura y a Rodrigo, ambos con rostros marcados por el miedo y la incertidumbre. En ese momento, cada segundo parecía estirarse hasta el infinito, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. ¿Quién es realmente Rubén?, inquirió Rodrigo, su voz apenas un susurro. Ese nombre, tan simple, se había convertido en un eco aterrador en la mente de todos. Era un nombre que llevaba consigo promesas y peligros, pero, sobre todo, dudas. Es un jugador astuto, contestó Daniel, sintiendo que su voz no era más que un hilo entrecortado. Me ofreció poder y conocimiento, pero no podemos confiar en él. No después de lo que dijo, Laura frunció el ceño, confundida, pero su mirada se llenó de determinación. ¿Y si esa opción es nuestra única salida, Daniel, qué haremos? No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra vida es un juego para otros. La sinceridad de sus palabras golpeó a Daniel como un rayo. Se dio cuenta de que, más que nada, Laura ansiaba una respuesta. Esa luz en sus ojos, aunque tenue, seguía ahí, y recobró la confianza que necesitaba para enfrentar lo que se avecinaba. Tenía que actuar, pero ¿de qué manera? Necesitamos más información, propuso él, decidido. No podemos entrar a la reunión a ciegas. Laura asintió, aliviada de que Daniel compartiera su urgencia. Quizás podamos hablar con alguien que lo conozca. Tal vez haya alguien entre las familias que nos ayude a descifrar sus intenciones. Rodrigo reflexionó un momento, antes de abrir los ojos en un gesto de claridad. Conozco a alguien. Un amigo de la familia. Puede que tenga contactos. Su voz se desvaneció en la posibilidad, como si esperara que el aire mismo diera vida a la idea. Eso es, dijo Daniel, su corazón latiendo con renovada energía. Vamos a buscarlo. Necesitamos conocer las reglas de este juego antes de decidir cómo jugamos. Sin perder un segundo, se encaminaron hacia el coche, pero una inquietante sensación lo envolvía, Rubén no estaba fuera del juego todavía. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que sus movimientos eran observados, y todo lo que hacían podía ser previsto. ¿Estarían realmente a salvo? Las luces del coche cortaron la oscuridad a su alrededor mientras rodaban por las calles semidesiertas. Las sombras de los edificios se alzaban ante ellos, como guardianes de secretos inconfesables. Laura, en el asiento trasero, no podía evitar juguetear nerviosamente con su celular, y la ansiedad estaba claramente presente en su postura. Daniel se detuvo de repente en medio de una conversación, y sus ojos se abrieron de par en par. Si Rubén tiene la información que dice tener y si ha jugado con nuestro futuro desde el principio. ¿Qué tal si? Las palabras le faltaron y la tensión creció en el vehículo. Rodrigo, sintiendo la gravedad de su pregunta, lo interrumpió. Si lo que dice es cierto, las familias van a reaccionar. No solo van a buscar asegurarse de que tu padre no se salga con la suya, sino que querrán aplastar a cualquiera que se interponga en su camino, incluido nosotros. Eso lo hace aún más aterrador, Laura intervino, su voz temblando con la creciente violencia de la situación. Seguimos siendo una parte de esto, sin importar lo que decidamos. La conversación quedó suspendida en el aire, un silencio ensordecedor que solo se interrumpía por el sonido del motor. Era un silencio lleno de posibilidades, pero también de sombras que amenazaban con tragarlos. ¿Estaban realmente listos para enfrentar a sus enemigos? Finalmente, Daniel giró hacia sus amigos, el rostro lleno de determinación. Sea lo que sea que hagamos, lo haremos juntos. Estamos en esto, y no miraré hacia atrás. Debemos encontrar a ese amigo de Rodrigo y descubrir la verdad detrás de Rubén y su juego.
A medida que se acercaban al departamento de su contacto, un sentimiento inquietante lo envolvió, como si presintiera que estaban a punto de abrir una puerta que desencadenaría una serie de eventos irrevocables e inexorables. Y aunque el temor lo invadía, había algo más profundo y poderoso, el deseo de luchar por lo que le importaba. Las luces del edificio destellaron en la distancia, y el corazón de Daniel latía con fuerza. Pero lo que no sabía era que en el umbral de esa puerta, la verdad lo dejaría temblando, cambiando para siempre el rumbo de sus vidas. ¿Estaban listos para el impacto? El día de la reunión finalmente llegó, y la tensión en el aire de la sala del gran salón era insoportable. Daniel, con el estómago revuelto, sabía que todo lo que había cosechado en su vida se estaba poniendo a prueba. Él y Laura estaban juntos, inseparables, pero el miedo a lo que pudiera pasar los rodeaba como un espectro oscuro. La llegada de los otros invitados, familias influyentes y caras conocidas, solo aumentaba la presión. Él sintió que tenía que hacer algo decisivo que no solo afectara su futuro, sino también el de Laura. Esto no puede quedar así, murmuró, mientras la mirada fija de su padre en el pódium lo hacía temblar. Miguel estaba en su elemento, confortable con la opulencia a su alrededor. Hoy es un día de grandes decisiones, comenzó, su voz resonando a través de la sala llenándola de un aire solemne. Estamos aquí para buscar un futuro brillante para nuestros hijos. La mirada de Daniel se cruzó con la de Laura una vez más, y en ese momento, comprendió que su amor no podía ser coartado por una danza de negocios. Necesitaba hablar. Un momento, exclamó, sus palabras rompiendo la atmósfera tensa. Todos se volvieron hacia él, con miradas de sorpresa mezcladas con desdén. No puedo permitir que mi futuro se decida por pactos que ignoran lo que realmente importa. No es un juego de poder, es nuestra vida. Mira a tu alrededor, Daniel, dijo Miguel, con voz helada. Esto no es solo sobre ti. Se trata de asegurar que nuestra familia y legado continúen. Pero sus palabras solo sirvieron para avivar la llama en el corazón de Daniel. ¿Y qué hay de la felicidad? ¿Qué hay del amor verdadero? Este camino que me has trazado no me llevará a donde quiero ir, replicó, sintiendo el apoyo silencioso de Laura a su lado, como una fuerza que lo impulsaba. Para de pensar que sabes lo que es mejor, papá, insistió, la rabia y tristeza mezclándose en su voz. El amor que tengo por Laura no es un estorbo, es un tesoro que has elegido ignorar. Mientras el salón se llenaba de murmullos, Miguel palideció visiblemente. El impacto de las palabras de su hijo era más fuerte que cualquier acción que hubiera anticipado. Laura, puedes venir aquí, ordenó Miguel, casi como una súplica. Todos los ojos se posaron sobre ella. Sé que tu madre ha sido el verdadero corazón de esta familia. Pero, Laura, ¿qué crees que puedes ofrecer a mi hijo? La pregunta se sintió como un golpe frío. Laura, aunque nerviosa, mantuvo su dignidad. Ofrezco amor, respeto y honestidad. No mido mi valor en los lujos, sino en lo que compartimos, en las sonrisas y sueños que cultivamos juntos. No dudo de nuestro amor, y no voy a permitir que la riqueza nos divida. Las palabras de Laura eran como balas bien dirigidas. La sala resonaba con un silencio profundo. La verdad salía de sus labios, una verdad que nadie podía refutar. Miguel se sintió acorralado. Esto no acabará así, murmuró, y Daniel sintió un temblor en el aire. Quédate ahí, y piensa si realmente esto es lo que quieres. Al mirar a su padre, Daniel no vio la figura poderosa del hombre que había temido tanto. Vio a un padre asustado, alguien que simplemente no sabía cómo dejar ir. La forma en la que Miguel había manejado a su familia como una empresa lo había cegado a lo que realmente importaba. Esto es lo que yo quiero, papá. No voy a dejar que el miedo a lo que digan los demás defina mi vida. No te estoy pidiendo tu aprobación, solo tu respeto por lo que siento. Los murmullos aumentaron y Daniel sintió que todos los ojos del salón lo seguían. Pero ya no tenía miedo. Su determinación se consolidó mientras tomaba la mano de Laura, un gesto que significaba más que 1000 palabras. Te elijo a ti, Laura, dijo con firmeza, y su voz resonó en cada rincón de la sala. El silencio se rompió con aplausos suaves al principio, pero poco a poco se convirtió en un aluvión de apoyos inesperados.
Algunos miembros de la familia se unieron, sintiendo que también eran prisioneros en el mundo de tradiciones frías y vacías. Todo lo que hemos construido no se mide en oro o tierras, dijo Rosalía. El amor es la verdadera riqueza, y hoy nuestros hijos nos lo han recordado. Miguel, cada vez más inmóvil, enfrentó un dilema. Bajo la presión de la verdad y el amor, se dio cuenta de que había fallado. Los gritos de las palabras de Daniel lo atravesaban. Si no puedes aceptarlo, entonces tú serás el que perderá, murmuró, su voz apenas un eco. Y en ese momento, todo comenzó a cambiar. La luz del amor y la verdad comenzó a disipar las sombras que habían sumido a su familia en un pozo de ambición vacía. Daniel y Laura, de la mano, entendieron que no solo estaban luchando por su amor, sino por la libertad de ser ellos mismos. En un giro inesperado, la reunión que había sido planeada como un compromiso estaba ahora transformándose en la unión de corazones libres. Finalmente, Miguel, con el rostro sombrío pero iluminado por la comprensión, dio un paso atrás. Quizás ha llegado el momento de aprender también yo, murmuró, y el camino de su familia se torció hacia un futuro más esperanzador. Al salir de aquel salón, Daniel y Laura sintieron que sus corazones latían con más fuerza. Habían conquistado la incertidumbre y, al hacerlo, habían enseñado a su familia el verdadero significado de la vida y el amor. Había mucho por hacer, pero la batalla por su vida juntos había comenzado con una victoria. Recuerda que lo que importa es el amor y el coraje para defenderlo. Así que, si te gustó esta transformación y quieres seguir soñando con historias como esta, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan este viaje. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver el poder del amor verdadero. No esperes ni un segundo más para apoyar.